Hola y Dios bendiga. Y hoy nos toca hablar nuevamente de lo que es el mandamiento del amor. Pero vamos a hablar ahora de lo que es su contrario, lo que es el pecado. El único pecado fundamental que existe. Y este pecado fundamental no es más que la falta de amor. Faltar al amor es pecado. Así como el mandamiento de Jesús, que es amar al prójimo y a Dios sobre todas las cosas, es decir, en síntesis, amar, y todos los demás mandamientos verdaderos de Dios corresponden con este primer principio. Yo no hago mal a mi prójimo, en tanto amo a mi prójimo. Yo no quito lo suyo a mi prójimo, en tanto amo a mi prójimo. Yo no voy en contra de él en cuanto le amo. Todos los mandamientos que vienen de Jesús, de no condenar a los demás, no juzgar a los demás, etcétera, etcétera, derivan de este único y simple principio, el amor, amar al prójimo como a nosotros mismos. De la misma manera, el no amar es el pecado fundamental, es el pecado del cual derivan todos los demás. Por lo tanto, en esencia, es el único pecado que verdaderamente existe. Porque todos los demás no son más que variaciones de este pecado o consecuencias de este pecado. ¿Cuál es el pecado? No amar. Este análisis, esta reflexión, esta instrucción, no se trata de que nosotros veamos ahora en los demás, y lo digo como disclaimer, en los demás esa falta de amor, porque nosotros no estamos capacitados para juzgar cuando una persona hace o no hace las cosas por amor. Recordemos que el pecado y el amor son cosas que salen del corazón, de la conciencia, que emanan desde allí, desde un lugar que tú y yo no podemos ver. Un lugar que solo Dios puede ver en las demás personas. Nosotros no conocemos las intenciones de los demás. Y justamente el pecado y el bien están en las intenciones. No tanto en los hechos, sino en las intenciones del corazón. Y eso es lo que nosotros no podemos juzgar. Por lo tanto, esto se trata de mirarnos hacia adentro. Es una mirada introspectiva para nosotros evaluar y conocer entonces dónde hemos pecado y dónde todos caemos en este pecado constantemente, que es el de no amar. ¿Para qué? Para mejorar, para ser guiados en el camino más perfectamente cada día por Cristo. ¿Qué sucede? Que cuando una persona hace algo que nosotros consideramos malo, lo que hace que ese algo sea pecado es la intención de su corazón. Y siempre que la intención de su corazón no es buena, es porque faltó el amor. De la misma manera, cuando una persona hace algo que en apariencia es bueno, que lo que vemos parece que es bueno, esa persona lo que hace que eso sea realmente bueno es que eso venga de Dios y que proceda de amor. Todo lo que procede de amor viene de Dios y todo lo que no procede de amor es pecado. Pero nosotros tampoco podemos juzgar eso. Por lo tanto, ni las malas obras en apariencia, ni las buenas obras en apariencia pueden ser determinadas por nosotros respecto de los demás para saber si son pecado o si no lo son. Pero si pudiéramos hacerlo, y a veces podemos hacerlo respecto de nosotros mismos, pues resulta que aún nuestras buenas obras en apariencia, cuando no proceden de amor, también son contadas como pecados, porque son pecados de ellos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, una persona le hace daño a otra, por ejemplo, le pisa un pie al otro sin querer mientras va caminando. Si lo hace sin querer, recalco que nosotros no podemos juzgar, pero estamos por eso dando un ejemplo abstracto, no de un caso real. Una persona viene y le pisa el pie a otra y lo hace sin querer, le ha proporcionado un daño a esa otra persona. Pero ese daño no ha sido hecho con la intención del corazón de hacerle daño a la otra persona, del primero hacerle daño al segundo. Por lo tanto, eso no es pecado, porque el pecado siempre está en la intención. Ahora, si el caso se da de que esa persona lo está haciendo a propósito, de manera que aparentemente parezca que no fue a propósito, entonces ¿qué tenemos? Que en el corazón de esa persona estaba una intención
una intención dada por una falta o ausencia de amor por esa otra persona, por lo menos en ese caso y respecto de esa actividad que realizó, que fue en este caso pisarle el pie. Esa falta de amor es lo que luego da a luz la consecución en los hechos del pecado. Pero el pecado no está en el hecho, sino que el pecado estuvo en esa intención del corazón inicial que llevó a hacerlo. Como la bondad o la ausencia de pecado pudo haber estado en la ausencia de esa intención, en la ausencia de esa falta de amor en el corazón de esa persona que pisó al otro sin querer. Entonces, el pecado es justamente esto, no amar. Pablo lo explica de la siguiente manera y nos dice, si yo tuviese fe tal que pudiese mover las montañas, si yo diera de comer a los pobres, si yo les diera alimento, yo lo voy a extender lo que Pablo está diciendo, si le diera alimento a los que necesitan, si yo hiciera muchas buenas obras, si yo orase y los muertos fueran levantados y hubieran sanidades, si tuviese toda la profecía y toda la sabiduría, pero no tengo amor, nada soy. ¿Por qué Pablo dice esto? Y yo lo llevo al contexto de lo que estoy tratando de explicar, justamente por lo mismo. Una persona puede hacer muchas buenas obras, pero si esas buenas obras no proceden de amor, no vienen de Dios y son realmente pecados. Nosotros no lo podemos evaluar a los demás para saber eso, pero sí, son pecados. Por eso lo mostramos desde lo abstracto. Por ejemplo, una persona, un político, sale y da ayuda a los pobres. Ese político da ayuda a los pobres para, por ejemplo, podemos decir, para obtener votos. Bien. Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos si esa persona está haciendo eso y eso es pecado o no? Porque la obra, en el hecho, resulta en algo bueno para el que está recibiendo la ayuda. No lo podemos evaluar, porque ese político bien puede estarlo haciendo por su campaña electoral, como al mismo tiempo puede estarlo haciendo también por amor. Es decir, el que una persona salga y haga una campaña electoral y haga buenas obras durante esa campaña electoral no implica que lo esté haciendo sin amor por el prójimo, sin amor por esas personas que están recibiendo la ayuda. Por lo tanto, aún eso nosotros no lo podemos juzgar y juzgarlo bien cuando lo juzguemos. No nos corresponde, de hecho, juzgar y no tenemos que buscar juzgar, sino que debemos de actuar y buscar siempre y perseguir siempre el amor. Por lo tanto, ni las buenas obras ni las malas obras se determina su pecado o pecado de la persona que las hace o no por las obras en sí, sino que es por la intención, cosa que nosotros no podemos ver. Ahora, de nosotros mismos, ¿qué podemos aprender? Justamente esto, que cuando nosotros hacemos las cosas y no las hacemos por o con amor, entonces nosotros en ello estamos pecando. Que cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, que lo hacemos, por ejemplo, por una remuneración, pero aparte de esa remuneración, nosotros no le ponemos amor al prójimo en ese trabajo que estamos haciendo, en ello nosotros estamos pecando. Que el principio de todos los males, dice la palabra, que es el amor al dinero. Pero es que ese amor al dinero es una falta de amor por las personas. Es decir, se trata de amar más al dinero y a las posesiones que a las personas. Pero el dinero y las posesiones no son objetos para ser amados, sino que lo que son objetos para ser amados, ya no objetos, sino personas, son justamente las personas. Es decir, los seres humanos, el prójimo. Los demás son los que son el objeto del amor, o deben de ser el objeto del amor de los unos y los otros, de nosotros, en pocas palabras. Entonces, esto es lo que quería explicar. Que, simple, la falta de amor es pecado. No amar en sí es un pecado. No amar al prójimo, al que conocemos, aquel de que tenemos conocimiento, que es el prójimo, es pecado. No amar a los demás, no amar a Dios, es pecado. Todas las demás cosas que suceden son solamente manifestaciones de este principal y único pecado que realmente existe. Así como existe una sola ley, que es amar, existe un solo pecado, que es no amar. Dios te bendiga, nos vemos en algún próximo video o como Dios no nos permita. Chao. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque
No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Libro de Romanos 13, 8 al 10.